Otra vez falta, todavía no entra Leandro, esperemos que entre igual en el transcurso, estaba esperando. A ver, entonces no sé si tengan alguna duda sobre lo que acabamos de ver, sobre las propiedades termodinámicas. Una pregunta. Por ejemplo, para los ejercicios tenemos que de ley ocupar como la sigla, como lo que dijeron en el video, o sea, por ejemplo, lo que la, lo que en vez de poner energía interna, poner la U. Sí, y justamente esas siglas son las que vamos a ocupar. Claro, ahí en el video vimos como rápidamente algunas propiedades. Nosotros en la materia vamos a verlas como un poco más despacio, ¿sí? Porque cuando ya hablemos, por ejemplo, de la primera, de la segunda ley de la termodinámica, vamos a ir viendo igual estas propiedades, cómo van apareciendo a lo largo de la materia. Si no se preocupen, igual se les va dando los símbolos. Ahora las que sí necesitamos como que ustedes ya las tengan presentes es la presión, que es la P mayúscula, la temperatura, que se utiliza la T mayúscula, el volumen, que utilizamos la B, ¿sí? La masa se utiliza por lo general la M minúscula, presión, volumen, temperatura, masa. Esas principalmente por el momento. Pero de ahí más adelante, cuando van apareciendo, yo qué sé, la energía interna, sí es la U. La entropía es la S. ¿Cuál más puede aparecer? Energía interna, entropía. De ahí hay otros símbolos, por ejemplo, para otro tipo de energías, como la energía mecánica, etcétera. ¿Sí? Entonces ahorita igual vamos a ir avanzando un poco. No sé si tienen tal vez alguna otra duda. Jennifer dice que no nos escuchaba nada. Ya de volver a entrar. No sé si tienen alguna otra duda tal vez. Ya. Ahora también, como habíamos visto, igual la materia o los sistemas pueden cambiar de estado, ¿no es cierto? Eso lo habíamos estado viendo, el tema de los cambios de estado. Sin embargo, va a haber de alguna forma lo que se conoce, ya voy a ponerles ahorita, lo que se conoce como equilibrio termodinámico. ¿Sí? Obviamente todo el tiempo, digamos, en la naturaleza, los sistemas en fábricas, empresas, todo el tiempo están en constante movimiento, ¿sí? Están cambiando las propiedades, etcétera. Sin embargo, hay un punto en donde nosotros podemos hablar de lo que es el equilibrio termodinámico. Entonces, en ese sentido, el equilibrio termodinámico más bien sería una cuestión bastante ideal, ¿sí? Porque no hay sistemas que en realidad se queden estáticos de alguna forma, todo el tiempo están cambiando, entonces podemos hablar de que este equilibrio termodinámico se da cuando hay condiciones ideales dentro de ese sistema que permiten mantener un equilibrio, es decir, que no haya, por ejemplo, intercambio con el ambiente, que la temperatura esté de alguna forma constante, cosas por el estilo. Eh, Entonces, dentro de la termodinámica se va a hablar que este equilibrio termodinámico se da en sistemas que no tienen efectos sobre el ambiente, es decir, no hay un intercambio de calor, por ejemplo, con el ambiente o con el entorno que lo está rodeando. Por lo tanto, en ese sentido se podrá hablar de un equilibrio térmico, ¿sí? O puede ser también que este equilibrio térmico eh, o este estado de equilibrio puede ser, o sea, las variaciones que se estén dando pueden ser infinitesimales, es decir, casi nada, imperceptibles. Porque como les digo, este es un estado más bien ideal. Ahora en este tema del equilibrio termodinámico existen igual varios tipos o diferentes tipos de equilibrio
que dependen igual o corresponden a las diferentes variables físicas. Cuando hablamos de variables físicas, hablamos de presión, volumen, temperatura, calor, todas estas cuestiones que están cambiando en el sistema. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua caliente, ¿no es cierto? Una variable de este va a ser la temperatura porque es algo que está cambiando. Y como está el medio de alguna forma más frío que el vaso de agua caliente o que el agua caliente, lo que va a pasar es que va a haber un intercambio de energía y ahí, por ejemplo, podemos hablar de que no hay un equilibrio térmico porque al no tener la misma temperatura, el medio y el sistema, lo que hacen es intercambiar energía. Podríamos hablar de un equilibrio térmico, por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Y lo coloco en el ambiente. Ahí nosotros nos damos cuenta que ese vaso de agua prácticamente mantiene su temperatura constante o tiene la misma temperatura que la del ambiente. Entonces ahí podríamos nosotros hablar de un equilibrio térmico porque no hay un intercambio de energía con el medio o no hay un intercambio de temperaturas. Por lo general lo que se da en estos casos que yo hablo un poco de temperaturas es que siempre el objeto más caliente transfiere energía, sí, al objeto más frío. Y por eso es que cuando ustedes ponen un vaso de café caliente al ambiente, se enfría, porque la temperatura que tiene este café, digamos, lo que está haciendo es trasladarse y buscar el equilibrio térmico con la temperatura del ambiente y por eso se enfría hasta temperatura ambiente de alguna manera. Entonces ahí vemos cuando no hay equilibrio, como hay estos intercambios de energía. En cambio, cuando se habla de equilibrio, no hay estos intercambios porque prácticamente los cuerpos, por ejemplo, están a la misma temperatura. Y yo puedo ahí decir, hay un equilibrio termodinámico. No sé si tengan preguntas sobre lo que acabo de comentarles un poco. Ya. Por otro lado, como les decía, hay algunos tipos de... Inge. Perdón. Diapositivas a la plataforma. Dígame. Aló. Aló, sí le escucho, pero le escuché muy bajito. Ah, ya. O sea, le preguntaba si va a subir esas diapositivas a la plataforma. Claro, sí voy a subir las diapositivas, el video también. Sí, ah, ya. Como estas todavía no las subo porque todavía eh, están para algunos temas que tengo que irles agregando. Pero si ustedes se fijaron, las otras que ya estaban como de alguna forma hasta ahí el tema, ya estaban subidas o no están subidas. Sí están, ¿no es cierto? Igual los videos de las clases también se les ha ido subiendo, igual estos subirán. Yo creo que igual el videito que vimos en la clase, que fue de YouTube, también se lo subirá a la plataforma para que ustedes puedan de alguna forma ahí revisar y estudiar. Porque claro, hoy ya me quedé un poco preocupada porque no se acordaban nada de los sistemas. Solo iba a preguntar qué sistema y vamos a seguir pasando. Pero como no se acordaban, tocó recordar todito. Pero vale recordar en todo caso para que ya quede claro este tema. Lo que sí les voy a pedir un poco es que en la casa también ustedes repasen ¿sí? La materia, si es necesario. Esta semana vamos a hacer un taller, yo creo es necesario para que ustedes puedan estar repasando los temas, entonces tengo que les voy a preparar un cuestionario para esta semana. Ahora lo que me preocupa es que la materia solo tenemos 3 semanas de clases y la materia es bastante extensa. Si ustedes se dan cuenta, o sea, recién no acabamos ni siquiera la primera parte del PEA de las clases, entonces va a tocar un poco eh, acelerar de alguna forma, pero la materia no es como sencilla como para ir a paso veloz, entonces no sé, eso me está preocupando, pero claro, no se puede como modificar el tema del tiempo de las semanas de clase porque
Yo las otras, después que acabo con ustedes las 3 semanas, las 3 siguientes yo tengo, ¿cómo se llama esta materia? Métodos numéricos. Entonces no podría alargar esta materia, que me gustaría alargar porque sí es un poco más profunda, pero bueno, ahí vamos a ir avanzando. Lizzy, y Díganme. una pregunta. ¿Y, y los sábados? Los sábados. Yo los sábados estoy dando clases Ujú. de mate también. Mis horarios Mm, son en la mañana, doy hasta las 12. Después igual los sábados también doy clases en la mañana. Entonces me han puesto así los horarios un poco disparados y claro, y con eso ya se cubren las horas que están en mi contrato también. Entonces sí está complejo el asunto. No tenemos ni horas para la consulta, nada ahorita. Nos han puesto todo el horario con clases. Eso le cuento. Pero no sé cómo podemos ir avanzando más rápido. Hoy día estaba pensando un poco a ver qué hacer, porque siento que sí nos faltará tiempo. Pero lo que sí necesito es como que algunos conceptos que estamos viendo, propiedades y esto los tengan súper claros, porque cuando ustedes vean lo que es balance de materiales, de alguna forma estas cuestiones son como bases para esa materia. O sea, van de la mano las dos. Solo que la una se dedica para una cosa y la otra para otra, pero van de la mano en algunas cosas. El tema de propiedades, al menos que hemos visto, la conversión de unidades que hemos visto, eso sí, presten especial atención, van a necesitar bastante en balance de materiales. Lo que es un sistema también necesitan entender dentro de balance de materiales porque pueden hacer balance, en general se hace con sistemas abiertos, ¿no es cierto? En donde hay intercambio de materia y energía. Entonces es importante entender esas cosas o estos conceptos básicos que les estoy dando para que en esa materia puedan avanzar mejor también. Sí, entonces igual vamos a ver otras cosas que se van a ir relacionando. Solo que la termodinámica se dedica a una cosa y el balance de materiales más bien a calcular la materia que entra, la materia que sale, a calcular la energía que se necesita, cosas por el estilo. Entonces se relaciona mucho, por eso sí me he dado el tiempo de hacer pausa en algunos conceptos en general. Y regresemos a lo que estábamos viendo, ya me desvié. Listo, ahora vamos a ver igual, hay diferentes tipos de equilibrio, ¿sí? Por un lado está el equilibrio térmico, que es el que nos interesa a nosotros. Entonces nosotros decimos que un sistema está en equilibrio térmico cuando la temperatura en todito el sistema es uniforme, es decir, en cada parte del sistema tiene la misma temperatura. Entonces ahí nosotros vamos a decir que este sistema está en un equilibrio térmico. Lo contrario sería, en cambio, decir que no tiene equilibrio térmico cuando, yo que sé, una parte de este sistema, digamos, está, se me ocurre ahorita, a 20 grados centígrados y la otra parte está a 25 grados centígrados. Entonces ahí podríamos hablar de que no hay un equilibrio termodinámico, ¿sí? Sino todo lo contrario, sería como un desbalance de alguna forma. Por otro lado, también está el equilibrio mecánico. Este se da cuando en cada punto de un sistema, ¿sí? No hay cambio de presión con el tiempo y por lo tanto tampoco hay movimiento del material. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo debo tener, no sé, mi sistema, digamos, a una presión de una atmósfera y además está quieto, no se mueve. Como cuando yo coloco se me ocurre, una cajita en el piso, ¿no es cierto? Ahí la presión sobre la caja o la presión del medio sobre la caja y la presión que tiene la caja internamente va a ser la misma, ¿no es cierto? Y también está quieta, porque no es que se está moviendo, está quieta, por lo tanto en este caso se está hablando de un equilibrio mecánico. Lo contrario sucedería si yo voy aplicando una fuerza a esta caja y la voy empujando. Entonces estoy ejerciendo de alguna forma una presión de mi parte hacia esta caja o la estoy deformando cuando la aplasto, no sé, la pone en el piso y usted
coloca la mano arriba y le empieza a aplastar. Entonces yo estoy ejerciendo una presión y esta presión está cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Y por ende estoy deformando en este caso este material que era la cajita y yo puedo hablar de que ahí no hay un equilibrio mecánico. De ahí se puede hablar también ya dentro de un sistema como tal, el equilibrio de fase. Esto va a ocurrir cuando la masa para cada una de las fases que tenga un sistema, ¿sí?, individual, alcanza un valor que no cambia con el tiempo. Es decir, la masa es constante en cada una de las fases de mi elemento. Por ejemplo, a ver si puedo dibujarles. No soy tan buena dibujando, pero lo intentaré. Entonces, digamos que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, tengo un vaso, bueno, más recto. Entonces, si yo a este vaso lo lleno primero con agua, además yo a este vaso le voy a agregar aceite. Entonces, aquí tengo aceite y acá abajo yo tenía agua, ¿no es cierto? Entonces yo los dejo estáticos, porque cuando recién usted lo mezcla el agua con el aceite, obviamente hay como una emulsión, no sé si ustedes han visto, se hacen como burbujitas. Lo que yo voy a hacer es dejarlo a este elemento o a este vasito que intenté dibujar, lo voy a dejar quieto, ¿sí? Un buen tiempo. Cuando usted ya regresa, después de que lo deja quieto, usted se encuentra que el aceite está flotando sobre la superficie y el agua está en la parte inferior. En ese sentido, cuando ya no hay burbujas de este o hay intercambio entre estos dos de alguna manera, esta sería mi primera fase y esta mi segunda fase, y están quietas, ¿no es cierto? Y no hay cambio en la masa, lo que yo voy a decir que aquí hay un equilibrio de fase, porque la masa del aceite y la masa del agua son constantes durante el tiempo. Lo que no pasaba en un inicio con este vaso, como les decía, en un inicio yo podía hablar de que le agrego agua y aceite, ¿no es cierto? Entonces lo que va a pasar, digamos, este es el agua, ¿sí? Lo que está con amarillo va a representar el aceite. Entonces yo le agrego aceite. Entonces cuando recién cae el aceite, si ustedes se han fijado un poco, claro que no se mezcla del todo, ¿sí? Está como todo así, pero si hay unas gotitas mezcladas así como de aceite por un lado, igual hay unas gotitas de agua por acá, ¿no es cierto?, en el aceite, y viceversa, mezclarán agua con aceite a ver lo que pasa, o estas lociones que son para limpiarse los ojos, también he visto que tienen dos fases, tiene una fase oleosa o un aceite y una fase que es más acuosa. Entonces, en ese sentido, cuando usted las mueve o las agita, lo que hay es una mezcla, ¿no es cierto? Entonces, la masa, tanto del agua como del aceite, no es constante, porque como estas burbujitas de aceite tienen que buscar de alguna forma llegar al aceite desde el agua, están pasándose, ¿no es cierto?, hacia acá arriba. Igual pasa con el agua, si hay el agua mezclada acá con el aceite, está buscando unirse a la masa de agua. Entonces ahí, por ejemplo, yo estoy hablando de que el sistema está en desequilibrio porque la masa se está moviendo todavía de un lugar al otro hasta encontrar su equilibrio de fase. Una vez que ya logran obtener el equilibrio de fase, ustedes fijarán, agua con aceite nunca se mezclan, por eso forman dos fases. Entonces, en ese sentido, esto ya se queda quieto, ya no hay una mezcla como tal, no hay transferencia de masa de un lado hacia el otro. Tengo una masa constante de aceite y una de agua, y en ese momento es cuando se ha producido un equilibrio de fase, porque la masa es constante en cada uno de las fases que tiene este sistema. Ahora yo hablé de agua y aceite, puede haber más fases incluso, y estas fases se forman gracias a la densidad de cada uno de los fluidos, ¿no es cierto? El agua es más densa que el aceite y por eso tiende a irse hacia abajo y el aceite a flotar. Igual si yo a este sistema le agrego encima alcohol, entonces ahí yo tendré el alcohol, ¿dónde se va a quedar? Tendré agua, alcohol y aceite, me parece. ¿Sí? Y entonces se forman tres fases. Igual habrá equilibrio cuando ya no haya masa moviéndose de un lado hacia el otro, sino que esa masa de cada una de las fases súper bien definida
se mantenga constante. Por otro lado, nosotros tenemos también lo que se conoce como equilibrio químico. Aquí se habla de equilibrio químico cuando la composición química del sistema se ha estabilizado, no cambia con el tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando no hay reacción química. Supongamos que ustedes están en un proceso de reacción química. Durante todo el proceso de la reacción, como los materiales se están transformando, ahí no hay un equilibrio químico, porque toda la materia todavía está reaccionando con la otra, formando nuevos compuestos, etc. Una vez que esta reacción, digamos, llegó a su fin, cada uno de los elementos productos de esta reacción llegan a ser como de alguna forma estables, ya no reaccionan con nada, ya no intercambian energía con ningún otro material y no está transformándose en otra cosa. Ahí yo hablo de un equilibrio químico, cuando esta reacción de alguna forma llegó a su fin y ya no hay transformación dentro de los materiales. Pregunta sobre los tipos de equilibrio. No lo entendí muy bien el equilibrio químico, Inge. Ya. El equilibrio químico se da cuando ya las sustancias de alguna forma tienen una composición estable. Por ejemplo, yo puedo decir, si cojo un poco de sal, ¿no es cierto? Que es una sustancia química, que es el cloruro de sodio. Si usted la tiene, ¿no es cierto?, en un recipiente, esta no está reaccionando, ¿no es cierto? Está ahí quieta. Entonces ahí esta sal, que es un compuesto químico, o que es lo que más tienen a la mano, un poco a la vista en la casa, no está reaccionando con nada, no está cambiando su composición química, ¿no es cierto? Entonces yo hablo de que ahí hay un equilibrio químico. Ahora, si yo hago lo siguiente, no sé si tienen ustedes en la casa bicarbonato y ácido acético. Si yo le coloco al ácido acético o al vinagre, si al vinagre le coloco un poquito de bicarbonato, ¿no es cierto? El vinagre por sí solo está en equilibrio químico porque no está cambiando, no reacciona, ¿no es cierto? Igual el bicarbonato de sodio, no cambia. Pero si yo cojo, los mezclo estos dos, empieza a darse una reacción química y empiezan a transformarse en un nuevo compuesto, porque empiezan a mezclarse las moléculas dentro de esta reacción. Entonces ahí yo los he sacado de alguna forma del equilibrio químico porque durante la reacción se están transformando los materiales en otros constantemente. Entonces en este caso el ácido acético más el bicarbonato de sodio empiezan a formar otro compuesto y empiezan también a desprender vapores propios de este tipo de reacciones. Entonces ahí yo puedo hablar que no hay un equilibrio químico porque las sustancias en este momento se están transformando. Yo que sé, el bicarbonato, de lo que es bicarbonato, se transforma en otra sustancia al mezclarse con el ácido y eso hace que no estén en equilibrio químico. Una vez que se acaba la reacción, digamos, se acabó la reacción como tal, ya reaccionaron todo se transformó y se queda de alguna forma ya establecido qué compuestos químicos mismo tengo yo. Como resultado de esta reacción, yo puedo hablar de que volvió al equilibrio químico cada una de estas sustancias porque ya no se están transformando en otras. Tal vez ahí quedó un poco más claro, Leandro. Todavía está un poco ambiguo. ¿Aló? ¿Sí me escucha, Leandro? ¿Qué será? No escucho entrecortado. Reportado dice que escucha. ¿Qué será? Eso, no sé si tienen alguna otra pregunta sobre estos tipos de equilibrio que acabamos de ver. Sí, no sé. Ya, a ver, por hoy, igual en honor del tiempo, porque ya mismo tengo otra clase, vamos a quedarnos hasta ahí. Hemos hecho
todo un repaso de lo que era el tema de los sistemas, tipos de sistemas, propiedades intrínsecas, extrínsecas. Hemos visto igual tipos de sistema en función de que una propiedad esté constante, sea P, B o T. Vimos el tema o recordamos rápidamente el tema de los cambios de estado y hemos terminado viendo con el equilibrio un poco, el equilibrio termodinámico y los tipos de equilibrio. Eso, el día de mañana igual seguiremos avanzando en la materia. Por hoy nos quedamos hasta ahí. Igual me despido con todos y con todas. Una buena tarde. Repasen por favor la materia y nos vemos el día de mañana a las 8. Ya, hija, hasta mañana, hija. Mañana. No se olvide de subiendo esas diapositivas, por Sí, sí, no se preocupe. Ahora estas todavía Ya, estoy como cambiándoles algunas cosas, entonces las he de subir hasta el viernes. ya, hija. Gracias. Porque toca irle agregando la materia también que vamos a ir viendo. Entonces, hasta mañana, hija. Mañana.